estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús y la corrección restauradora. La corrección fraterna es uno de los actos más delicados y necesarios en la vida cristiana. Mal entendida, hiere, divide y expulsa. Bien practicada, sana, restaura y preserva la comunión. Jesús no ignora la realidad del pecado entre sus discípulos, pero tampoco permite que el pecado destruya a los suyos. En Mateo 18, el Señor nos enseña cómo tratar el pecado con verdad y amor, con justicia y misericordia. No se trata de castigar al hermano, sino de ganarlo. No comienza con el escándalo público, sino con el trato personal y discreto. No nace del orgullo espiritual, sino de la humildad que reconoce su propia fragilidad. La corrección cristiana es un acto de responsabilidad, no de venganza. Es un medio de gracia para restaurar al caído y para proteger a la comunidad. Así nos muestra Jesús la corrección que refleja el corazón del Padre. Veamos cómo la corrección cristiana comienza con responsabilidad personal. Cristo nos llama a la corrección responsable. Esta corrección responsable comienza con el trato privado y directo de la falta. Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Quiero llamar vuestra atención a lo que el texto dice. Ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, Jesús está hablando de que en la corrección responsable es muy importante la privacidad y discreción. Es muy importante. Repréndele estando tú y él solos. Para nada se está hablando aquí de propagar la falta, de divulgar la falta, de extender el asunto, que es lo que suelen hacer muchos, tristemente. Cuando tienen un problema con alguien, lo comunican por los cuatro vientos y esto no es lo que el Señor nos dice. El que ha sufrido daño es responsable de arreglarse con el ofensor discretamente. Hay gente que piensa que es el ofensor quien tiene que tener la iniciativa. Él fue quien me pegó, él fue quien me ofendió, él fue quien me insultó. Por tanto, como él fue el que hizo el mal, él que venga a mí, me pida perdón, él que venga a mí y se arregle. Esto suelen decir muchos. Como él fue el que hizo lo malo, él tiene que tomar la iniciativa en salir de lo malo que hizo. Pero fíjense que el Señor no dice eso. El Señor dice que el que sufrió lo malo, no el que lo hizo, el que lo sufrió es el que tiene que tomar la iniciativa. El Señor cambia totalmente el orden del pensamiento humano. Dice el texto de nuevo, si tu hermano peca contra ti, por tanto, Jesús está hablando al ofendido, no al ofensor. Si tu hermano peca contra ti, por tanto, si tu hermano ha pecado contra ti, tú eres el ofendido. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Por tanto, quien ha sufrido el daño es responsable ante Dios de tomar la iniciativa en arreglarse con aquel
que ha ofendido, con el ofensor. Y tiene el deber de hacerlo además discretamente. Ve y repréndele estando tú y él solos, solos. Algo muy importante de este texto es que la corrección solo procede cuando la ofensa es contra uno mismo. Digo esto porque hay personas que se sienten ofendidos cuando alguien hace algo que está mal, aunque ese mal no haya sido contra ellos, se sienten ofendidos. Es que insultó al vecino. Fulanito insultó al vecino. Me siento ofendido por el comportamiento de fulanito porque ofendió al vecino. Si fulanito ofendió al vecino, el vecino es el ofendido, no tú. A ti no te hizo nada. Te puede parecer mal, por supuesto, y que es algo muy impropio, no se debe insultar a nadie, tampoco al vecino, pero el texto dice, si tu hermano peca contra ti, si la ofensa es contra uno mismo, entonces tenemos el deber delante de Dios de hacer algo. Tampoco lo que nos dé la gana. El texto dice cómo. Ve y repréndele estando tú y él solos. Pero cuidado con aquellos que se sienten ofendidos por ofensa tomada contra personas que no le han hecho nada, que se creen en el deber de ir arreglando la vida de la gente, de personas que no le han hecho nada. Si tu hermano peca contra ti, por tanto, si una persona no te ha hecho nada a ti, en principio Dios no está pidiendo a ti que vayas a él a reprenderle o a hacer nada. Puedes hacerlo, pero no te lo está pidiendo Dios. Si tú tienes un grado de relación con esa persona que te mueve a estar eh, preocupado por esa persona y a intentar que esa persona pues pueda ser correcta, honesta, justa, y quieres ayudar a esa persona que ha ofendido, bueno, si partes de que quieres ayudar a esa persona, al ofensor, tampoco que tú vayas pensando, bueno, como aquel ofendió al otro, ahora yo voy a machacar. No, esto es también lo que hace mucho. Hay personas que entienden que la letra con sangre entra. Hay personas que creen que el cristiano está legitimado para ir por la vida actuando con violencia, dando palos y castigando a todo el mundo para que haga las cosas bien. Las personas que entienden las cosas así, para mí están muy equivocadas, muy equivocadas, muy equivocadas. Este no es el proceder general del Señor. Normalmente Dios habla y habla y habla y enseña y procura convencer generalmente. Y solo en excepciones muy particulares y en Dios hay que tomar en cuenta que Él sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Solo en excepciones Él emplea la fuerza de un castigo, de una reprensión, de una enfermedad, de cualquier cosa. Solo en ciertas ocasiones. Pero generalmente Dios habla y manda a la gente que deje hacer el mal, que se arrepienta, que crea. Normalmente Dios emplea la- el diálogo. Normalmente Dios intenta convencer, no vencer. Intenta que la gente pues se arrepienta, crea, cambie de vida, restituya. Eso es lo que normalmente Dios hace. Lo normal, lo general en Dios. Repito, lo excepcional. Y solo Dios puede obrar de forma excepcional, porque solo Dios sabe cuándo hay que hacer las cosas. A veces Dios también castiga, pero eso es excepcional. En casos concretos,
ante personas concretas, de personas de una dureza, de un pecado muy grave. Dios, el juez del universo, el juez justo, puede aplicar su justicia cuando crea conveniente. Pero no olviden, este texto, Mateo 18, 15, nos dice, como estamos viendo, varias cosas. Nos dice eh, que la corrección responsable es en privado, es discreta, estando tú y él solos. Nos dice quién debe hacer esta corrección responsable. Si tu hermano peca contra ti, entonces, si tu hermano peca contra ti, ve. El que ha sido ofendido tiene que tomar la iniciativa de búsqueda de arreglar aquel conflicto. Y la corrección solo procede eh, desde el punto de vista bíblico, pero también desde el punto de vista de la sociedad en que nos movemos y vivimos, en las que hay leyes que protegen la libertad de las personas y la libertad de pensamiento y de asociación de las personas. La corrección solo procede si desde su libertad, si desde la libertad del ofensor, su libertad de relación, de asociación cristiana, comunitaria, el ofensor desea y solicita ayuda. Nosotros tenemos que entender que las iglesias son reuniones, asociaciones de personas que libremente creen en Cristo, en su palabra, y libremente se asocian, libremente, para profesar y vivir juntamente esa fe. Pero eso no otorga ningún derecho a nadie de intromisión o de creer que tiene el deber de obligar a otros a proceder de una manera determinada. Estamos juntos los cristianos porque queremos estar juntos, porque libremente queremos estar juntos, porque libremente nos sometemos a Dios, a su palabra y a la relación de fe, de amor, de compañerismo entre cristianos, libremente. Pero nadie puede creerse que en un momento dado tiene el derecho, si uno no quiere, a que venga alguien y te diga, mira, yo vengo a visitarte porque no me gusta que comas tanta carne y vengo a prohibirte que comas tanta carne. A partir de mañana tú vas a hacer una dieta vegetariana o una dieta más estricta en el consumo de carne. Porque yo soy tu hermano y como soy tu hermano en la fe, te prohíbo que hagas lo que estás haciendo y a partir de mañana vas a hacer de otra manera distinta. ¿Se imaginan? Un supuesto como el que estamos planteando. Que alguien crea, que alguien pretenda tener este derecho con otro, porque el otro libremente ha creído las mismas cosas, porque el otro libremente se ha relacionado o se relaciona, que el otro crea que tiene el derecho de intervenir, de entrometerse en la vida ajena, incluso a la fuerza, incluso contra la voluntad. ¿Se imagina? Bueno, eso lo hacen las sectas. En las sectas sí pasa eso, pero no en el cristianismo bien entendido. En el cristianismo bien entendido, nadie pierde su libertad de fe, de pensamiento, de creencia, ni su libertad de actuación. Nadie. El creyente es libre en Cristo y en esa libertad se somete al Señor. Y en esa libertad puede, si quiere, someterse en una relación a unos deberes, unos horarios, a unos servicios, a unas cosas, pero siempre, siempre, mientras quiera hacerlo.
no está obligado. No se firma un contrato, una escritura, cuando una persona entra a formar parte de una iglesia, un contrato que obliga económicamente o que obliga en un tiempo de vida o en el que uno renuncia a un espacio de intimidad de la vida o de libertad de la vida. Nadie que forma parte de una iglesia ha firmado nunca nada de eso, ni lo firmará, si es una iglesia como Dios manda, por supuesto. Vaya a saber, vayan a saber ustedes lo que sucede en los grupos raros, en los grupos sectarios. No quiero ni imaginármelo. Pero en una iglesia sana, correcta, en la sana doctrina, las personas entran por la puerta cuando quieren entrar, y si vienen bien, y si no vienen, pues no se le puede obligar a no venir. Se puede hablar con la persona, te echo de menos, hermano, no, te pasa algo, no sé de ti, puedo ayudarte, pero no se puede, imagínense, una multa por no venir al culto, una multa por no venir al culto, o una multa por no llamarme, estaba enfermo y no me llamaste. Te vengo a reprender porque yo estaba enfermo y tú no me llamaste, no te preocupaste por mí. Imagínense. Eso no puede, no funciona así. El amor es voluntario, la fe es voluntaria, la ayuda mutua es voluntaria. Si alguien te ayuda, bien. Y si no te ayuda, pues también bien. No, no podemos, no podemos exigirle a nadie que haga lo que debe. No se lo podemos exigir. Porque primero que si lo hace por exigencia, ya no tendría valor. Lo bueno tiene valor cuando se hace de corazón, voluntariamente. Si alguien te visita en tu enfermedad, voluntariamente tiene un valor. Cuando alguien te dice te quiero o te amo en Cristo, porque de sí tiene un valor. Pero si tú dices, te obligo a que tú me digas que me amas en Cristo, te obligo, lo tienes que decir. ¿Se imaginan? Que lo diga. ¿Qué valor tiene si se lo está exigiendo? Por tanto, en las cosas de Dios tenemos que entender que tiene que haber entendimiento de lo que Dios dice y libertad en ese entendimiento y en ese ejercicio y práctica de lo que Dios dice. 1 Corintios 9, 19. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. El creyente es libre y en esa libertad es tan siervo como quiera ser. Siendo libre, me he hecho siervo. ¿Vale? Una persona desde su libertad puede hacerse siervo. Yo me comprometo a venir todos los días a la comunidad, a la iglesia, y abrir las puertas, y limpiarla, y preparar una clase para los niños, ocupar un cargo. Yo me comprometo. Desde la libertad que cada uno tiene, se puede comprometer al máximo, pero esa persona hará aquello porque es libre y quiere hacerlo, pero no se le puede exigir. Si aquel que abre la puerta un día no abre la puerta, se le puede preguntar, hermano, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste, no abriste la puerta? ¿Te pasó algo? ¿Te sucedió algo? Pero no se le puede castigar o reprender. Porque no viniste ahora, te ponemos un castigo, te reprendemos públicamente. Esas cosas no se pueden hacer así. Gálatas 5:13. A libertad fuisteis llamados, dice la palabra. Y dice a continuación, servíos por amor los unos a los otros. Desde nuestra libertad podemos servirnos. Sí, dice por amor, por amor. Por tanto, todo esto que estamos diciendo, que no nos hemos salido del tema, nos muestra el punto de partida de la corrección. El punto de partida de la corrección, que es el de la libertad que nos une en Cristo, la libertad que tenemos en Cristo. Por tanto, la corrección del ofensor, del hermano que cae, que comete un error, si nos ofende es porque ha caído, si nos ofende es porque ha cometido un error. La corrección nunca puede ser para castigarle, para atropellarle, para ponerle en evidencia en público,
para demostrar ante el público que es una mala persona. El punto de partida de la corrección nunca será este tipo de actitudes, sino de un trato personal, respetuoso, discreto, que respeta la libertad del otro, la libertad de conciencia y de asociación, todo ello protegido por las leyes humanas, no olvidemos, además de Dios, por supuesto. Dios no quiere que vayamos por la vida obligando a nadie a nada. La fuerza del creyente está en el uso de la palabra con sabiduría, en el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo produzca convicción de pecado y produzca deseo de hacer la voluntad de Dios. Por tanto, es muy importante que entendamos estos pasos previos a la corrección responsable. ¿Por qué? Porque el objetivo de la corrección responsable es ganar, no perder. Si alguien te ha hecho daño, crees tú que te ha hecho daño, que te ha ofendido, tienes que tomar la iniciativa y discretamente, debes ayudar a esa persona a salir de aquello que motivó su ofensa hacia ti, con el propósito de ganarle, no de perderle. Mateo 18:15. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mirad este texto que es parte de lo que leímos antes. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Leímos hace unos instantes. El texto continúa como acabamos de leer. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por tanto, la corrección no nace del rencor, ni del rechazo, ni de una actitud vindicativa. Este se va a enterar quién soy yo. ¿Cómo se le ocurre hacerme esto a mí? Le voy a cantar las 40. Nada de esto, nada de esto. Esto es todo cosas carnales que la gente dice y repite, pero no tiene nada que ver con Dios, ni con la fe cristiana. Nada que ver. La corrección no nace del rencor ni del rechazo, sino de un espíritu de mansedumbre y de humildad. De ahí nace la corrección responsable. La recta corrección procura llevar al caído, aunque nos haya ofendido, aunque el caído sea nuestro ofensor, es primeramente un caído, porque si no estuviera caído, no nos habría ofendido. Si alguien nos ofende, es porque no está bien, no está bien espiritualmente, o no estás bien suficientemente maduro en los caminos de Dios. En cualquier caso, no está bien. Y hay que ganarle, para que entienda lo que es correcto delante de Dios, para que se arrepienta de haber hecho lo incorrecto, para que confiese su pecado a Dios. El que procura una corrección responsable no necesita confesiones de pecado a Él, que la gente se humille, que la gente le diga, he pecado y perdóname. Para un creyente lo importante, para un creyente lo importante es que el ofensor le pida perdón a Dios. Esto es lo importante. Si también te lo pide a ti, pues estupendo. Pero lo suficiente es que le pida perdón a Dios, que se arrepienta para con Dios, porque Dios es el que va a perdonarle en cuanto a las consecuencias eternas de ese pecado. Por tanto, tenemos que llevar al caído a los pies de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. A que nos ha ofendido, tenemos que ganarle para Cristo, para la fe, para la recta vivencia de la fe. Y todo ello conlleva una actitud de sabiduría, de prudencia, de discreción, sin lo cual no podrá haber reconciliación, perdón y restauración.
no podrá haber ninguna de estas cosas si no se hacen las cosas correctamente. E incluso posteriormente, si esa persona que ha caído se le gana porque entiende, porque se arrepiente, porque corrige su error, esa persona que ha sido restaurada, pues el perdón implica el borrado y el olvido de la ofensa. Un cristiano perdona. Un cristiano, cuando perdona, borra y olvida la ofensa. No sacará dentro de un tiempo aquello. Si lo perdonó, no se puede lo que se perdona hoy volverlo a sacar mañana. Porque tú una vez me dijiste. Ese es el problema de muchos, que como nunca han perdonado, cuando tienen un problema con alguien, cualquier problema nuevo que tengan con esa persona, se suma a lo anterior. Si imaginemos la relación con una persona, la medimos con un vaso, esto es una ilustración, y cuando nos hace algo, el vaso tiene un dedo de altura, la ofensa es como un dedo de altura, y cuando nos pide perdón, cuando se arrepiente, no le perdonamos y por tanto vaciamos el vaso, olvidamos la ofensa. Si no lo hacemos, cuando nos vuelva a hacer algo, lo que nos vuelva a hacer se sumará a lo anterior, que no hemos vaciado, que no hemos perdonado, que no hemos olvidado. Y entonces el conflicto será mayor, porque ya no será de un dedo, será de dos dedos. Y todos los que no perdonan a su prójimo sus ofensas, cuando vuelven a tener otro problema con esas personas, el problema nuevo es mayor que el anterior, porque es un problema en el que se suma la ofensa de hoy con la ofensa de ayer. Y esto evidentemente hace que las relaciones entre las personas se vuelvan insostenibles. La recta corrección procura llevar al caído para que entienda, para que se arrepienta, para que confiese el pecado ante Dios, de modo que se reconcilie con Dios, Dios le perdone y le restaure. Ezequiel 18, 21 al 22. Si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, vivirá, no morirá. Las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Esto es lo que Dios dice que hay que hacer. Esto es lo que Dios dice. Porque esto es lo que Dios hace. Y Dios nos pide que hagamos lo que Él hace con nosotros. Esto es lo que claramente la Biblia enseña. De ahí Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Podemos entender ahora lo que significa esto de considerándote a ti mismo. Dios me perdonó por gracia, por misericordia, por amor. Yo tengo que perdonar por gracia, misericordia y amor. Si Dios olvidó mis pecados cuando me perdonó, yo tengo que olvidar los pecados de mi prójimo cuando le perdone. Por tanto, el que corrige responsablemente no busca demostrar que el infractor está equivocado o que uno mismo tiene la razón, sino dialogar en amor para ganar al hermano. No olviden lo que he dicho en otros momentos, hoy y en otros estudios, convencer, no vencer. No olvide, hay que convencer, no vencer. Cristo desea que no se pierda ningún descarriado. Mateo 18:14. No es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Ningún hermano que se descarría en algún momento y en su descarrío nos ofende, debe ser cortado por nosotros. Es Dios quien poda su viña.
Es Dios quien limpia la era. Es Dios. Es Dios quien quita la cizaña. Él advierte a su pueblo que no se quite la cizaña, que no la quitemos, porque podemos quitar juntamente con la cizaña el trigo. Dios nos dice claramente que no tenemos que ir con una actitud vindicativa, con una actitud de poda, siempre con las tijeras, podando, cortando a personas del pueblo de Dios o quitándoles su condición. Este no es creyente. Este no es creyente. Pues mira lo que me hizo. No es creyente. Hay personas que le quitan, eh, creen ellos que le quitan el hecho de ser creyentes a otros así fácilmente. Este no es creyente. Porque mira lo que hizo. ¿Quién eres tú para decir que alguien es creyente o que no es creyente? ¿Quién eres tú? Y cuando tú hagas lo malo, ¿quién dirá de ti que tú no eres creyente? Por tanto, la corrección debe ser responsable, porque la corrección irresponsable tiene un efecto negativo y contraproducente. Cuando se divulga la falta, se impide al arrepentido que se reconcilie con Dios y con el ofendido. No esperes, si divulgan la falta que alguien cometió contra ti, que esa persona fácilmente se reconcilie contigo. Es muy difícil que una persona al que se ha puesto eh, ante los demás sus errores o sus pecados, después se reconcilie contigo. Es muy difícil. Por tanto, si se quiere eh, reconciliarse con el que hoy te ofende, con el que hoy te ha ofendido, si se busca la reconciliación con esa persona, tienes que tener una actitud de corrección responsable, como hemos mencionado anteriormente. Por eso en Juan 6:43 Jesús dijo, no murmuréis entre vosotros. La murmuración es uno de los medios usados por personas que se creen ofendidos o que realmente han sido ofendidos para divulgar la falta del ofensor del hermano. La murmuración, el ir hablando por ahí de otros, el ir contando las faltas de otros. Y la Biblia dice, no murmuréis. El que alguien haya cometido un error no nos legitima para divulgarlo. Divulgar un error de otros es un grave error. Más grave que el error que supuestamente estemos divulgando. A lo mejor estamos divulgando un presunto error de alguien y nosotros al divulgarlo cometemos un error mayor. No murmuréis entre vosotros. Santiago 4:11, el que murmura del hermano juzga a su hermano. En todo acto de murmuración, de divulgación de la falta ajena, hay un elemento de juicio, de condena, un elemento de superioridad. El que murmura, el que habla de la falta de otros, se siente superior. Considera que está por encima del otro, de aquel que mira lo que hizo, mira lo que hizo. Hablar de otros, de las faltas de otros, es tenerse por superior, tenerse por juez y verdugo de ese otro. La corrección irresponsable es vindicativa y trata al caído como a un enemigo al que hay que pisar con el peso de la justicia. Segundo de Samuel 16, 7 al 8. Decía Simei, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl, y hete aquí sorprendido en tu maldad. Simei juzgaba a David con severidad, con dureza.
cometiendo un pecado tan grave o mayor aún que el que pudo haber cometido David. Dice Pablo, 2 Tesalonicenses 3:15, no lo tengáis por enemigo, no lo tengáis por enemigo. Aquel que peca contra ti o que peca en general, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y es que esto es fundamental, hermanos. Si una persona se equivoca, antes de afectarnos por su equivocación, tenemos que pensar que esa persona que se equivoca necesita de ayuda. Es el pecado lo que nos hace ver al equivocado como enemigo. Es el pecado propio el que nos hace ver la equivocación ajena con una actitud de saña, con una actitud vindicativa. A este hay que pagarle, hay que castigarle, hay que reprenderle, hay que hablar de sus faltas a otros. El que hace eso se coloca en una situación muy mala, muy negativa ante Dios. Porque la Biblia dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Cuidado, porque con la medida con que medimos seremos medidos. Cuidado. No lo tengáis por enemigo, dice Pablo, 2 Tesalonicenses 3:15, sino amonestadle como hermano. Si alguien peca contra ti, no lo tengas como enemigo. Si alguien te ofende, no lo tengas como enemigo. Esa persona necesita ayuda. Vale que te haya hecho daño, vale, y que te haya hecho sufrir, todo eso está mal. Pero esa persona también, si está equivocada, está errada, está perdido, se ha salido del camino, y desde salirse del camino de la fe verdadera y de la forma de proceder de un hijo de Dios, es de allí de donde te ha ofendido. Nadie que está haciendo la voluntad de Dios ofende. Nadie que está en el camino, en el centro del camino, haciendo lo recto, lo justo, lo bueno, puede hacer mal, porque dice la Biblia que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. El que ofende está previamente él fuera de la senda. Por eso ofende. El que hace el mal, él está previamente fuera del recto camino. Por eso ofende y hace daño. Y hay que entenderlo así. Quien se equivoca, quien hace daño, quien comete un error, necesita ser ganado como hermano. Porque está en un punto en el que está eh, perdido, está en un punto que se está disolviendo la hermandad fraternal por su pecado y hay que volverlo a la relación fraternal del hermano, hay que volverlo a la relación con Dios, hay que volverlo. El que peca está en una provincia apartada. Allí gasta los bienes y vive perdidamente. El que peca no está en la casa del Padre, está viviendo lejos. Hay que acercarle a la casa del Padre. Hay que atraerle de nuevo a la casa del Padre. Por tanto, la corrección irresponsable no es restauradora. La responsable sí. La irresponsable no olvida el pecado ajeno, ni siquiera del arrepentido. Pero la responsable, el que corrige de forma responsable, gana al hermano para el Señor, lo gana para la relación fraternal, lo gana para la comunidad de los santos, la iglesia, gana el hermano. En 2 de Samuel 24, 10 y 14, se nos dice que a David le pesó en su corazón y dijo, a Jehová, yo he pecado gravemente. Y David dijo, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Dios corrige de forma responsable y quiere que nosotros hagamos las cosas
como Él las hace. Caer en manos de una corrección responsable es bueno porque santifica, porque despeja las tinieblas. Dice David, no caiga yo en manos de hombres, de aquellos que corrigen de forma irresponsable, porque los hombres que corrigen de forma irresponsable son como hienas, son como lobos depredadores. Por tanto, hay una corrección responsable y una corrección irresponsable. Y la comunidad de fe, la iglesia, participa en la corrección responsable, con orden y temor de Dios. La iglesia actúa con responsabilidad espiritual ante Dios y ante los hombres, cuando alguno de sus miembros tropieza o cae. En todas las cosas el pueblo de Dios debe obedecer las leyes divinas y humanas en todo tiempo. El creyente como individuo y la iglesia como comunidad de los redimidos debe obedecer a Dios y también las leyes humanas. 2 Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Por tanto, la iglesia debe ser responsable ante Dios, hacer las cosas bien, y también ante los hombres, ante la ley. Con esto queremos decir que pueden haber pecados que son solamente pecados, delitos no, porque una cosa es el pecado y otra cosa son los delitos. Por tanto, si hay pecados que son pecados que ofenden a Dios, pues tienen que ser arreglados ante Dios y ante la comunidad de los santos. Pero si alguien comete un delito, pues entonces la iglesia debe tomar, por ejemplo, si alguien es un ladrón de bancos, vamos a poner un ejemplo, es un violador, es un asesino, bueno, la iglesia no debe de amparar a esa persona más allá de lo espiritual. Si la persona está arrepentida, pues la iglesia debe decirle, bueno, pues estás arrepentida, Dios te perdona y tienes que pedir perdón y tienes que restituir, pero esto que has hecho es un delito y tienes que dar cuenta ante la ley de los hombres. La iglesia no puede ocultar un delito, porque sería ser cómplice del delito. No significa que la iglesia sea la delatora, pero la iglesia tendría que decirle a la persona que ha cometido un delito, mira, Dios te dice esto y Dios, para hablarte con Él, te dice esto, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón, pero también, si tú has entendido que has matado a alguien, por ejemplo, pongamos, esto estamos hablando, es un ejemplo, que has matado a alguien, que has robado un banco, lo que sea, has cometido un delito, pues tienes que ir ante la justicia y tú mismo entregarte. Tú mismo tienes que entregarte. Y si quieres, también le puedes decir, porque la justicia también toma en cuenta esto, que estás arrepentido, pero tienes que entregarte. Y tienes que dar cuenta ante Dios, como estás haciendo cuando has venido aquí a la iglesia, pero tienes también que dar cuenta ante los hombres. Porque, repito, el pecado es una ofensa ante Dios y ante el prójimo, pero el delito es cuando esa ofensa, además, quebranta las leyes que permiten la buena convivencia entre las personas de una manera grave, de una manera grave. Cuando se quebranta esa convivencia, robando, matando, violando o cualquier otra cosa que sea delito, entonces el infractor debe también dar cuenta ante las leyes humanas. Esto es una aclaración en base a lo que dice 2 Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hay una ley de Dios y una ley de los hombres. Primero debe ser, por tanto, el dar cuenta ante Dios, pero esto no quita el dar cuenta a los hombres si se ha cometido delitos.
Primero es la corrección personal, libre y discreta en la iglesia. Si estamos hablando de una ofensa sobre asuntos que deben ser tratados y corregidos en el ámbito de la iglesia, primero el ofendido debe ir al ofensor e intentar arreglar la situación con él. Y si esto falla, lo que nos dice el texto de Mateo es que se debe ampliar la participación en la corrección responsable a otras personas. Primero a testigos sabios y discretos, misericordiosos, buscados entre personas imparciales, honestas y absolutamente discretas. Y después, si no hay una escucha de la corrección con testigos, pues entonces acudir a la iglesia. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y dice en el 17, Mateo 18:17, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí la frase la iglesia no significa publicar la falta, porque ya hemos visto que no se puede publicar la falta, hay que ser discreto. Aquí la iglesia quiere decir a las autoridades pastorales que dirigen, supervisan y representan en el nombre del Señor a la iglesia. Como podemos ver en Hechos 15, 2 al 3, 22 al 23 y 28. Si queréis en vuestras casas leer estos textos y veréis cómo se habla de decisiones eclesiales tomadas por los ancianos, por los pastores y los apóstoles, como decisiones de la iglesia. ¿Por qué? Porque las autoridades de la iglesia son las personas que dirigen, supervisan y representan a la iglesia. Como dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Así pues, el orden es el siguiente. Si tienes un problema con alguien, primero tú, a solas con él, discretamente, intentas ayudarle, intentas ganarle, intentas que reconozca su error que ha cometido. Si no te oye, pero acepta libremente que una o dos personas más participen en el proceso de corrección, pues llevas a una o dos personas a hablar con él. Siempre repito que el ofensor acepte esta mediación e intentas de nuevo la corrección. Y si no lo acepta, pues entonces acudes al pastor o al consejo de la iglesia para que estos medien entre tú y el ofensor. No olviden que la divulgación de la falta no busca restaurar, sino que busca pisar, busca matar la reputación del ofensor, busca hacer daño y es contraria a la corrección responsable. Mientras que el trato responsable, discreto, eh, el trato, como hemos visto, que asciende en la participación del proceso corrector, este es el que Dios quiere y es el que le agrada a Él. La Iglesia procede, por tanto, gradualmente cuando participa en la corrección responsable. La corrección responsable busca proteger tanto al ofensor como a la comunidad. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando la iglesia procede bien, correctamente, en lo que está diciendo este texto, pues ata actitudes, comportamientos, situaciones, las ata o las desata, y todo lo que está bien hecho para atar o desatar, todo lo que está bien hecho porque está hecho en Dios, en su voluntad revelada, la palabra, todo eso es sancionado como correcto, como bueno por Dios. Es atado. Todo lo que atamos es atado por Dios, todo lo que desatamos es desatado por Dios. Quiere decir que la actuación de eh, corrección responsable, en la línea en que esa corrección vaya, siguiendo la voluntad de Dios, Dios la sanciona como buena, la aprueba como buena.
Atar y desatar expresa una autoridad delegada, subordinada al cielo, no autónoma, que comienza con la oración de fe a la espera paciente del cambio del hermano para ganarle. Mateo 18:19. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí está la corrección responsable que lleva a las personas a ponerse de acuerdo. Se gana al hermano cuando éste entiende lo que es correcto, participa de aquello que es correcto, lo entiende, lo aprueba, lo admite y lo aplica a su vida. Entonces aquello gusta al Señor, que lo correcto que el ofensor dejó por lo incorrecto, ahora el ofensor pasa a entender lo que está bien de lo que está mal y enmiende su conducta y enmiende su vida. La excomunión, hay que mencionar que se menciona en la Biblia como último recurso cuando el pecador es recalcitrante, es duro y no mm, quiere abandonar una conducta que no solo es negativa para una persona, el ofendido, sino para toda la comunidad, porque su conducta es de mal testimonio. Y el Señor dice en su palabra que si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicana. Esto quiere decir, está hablando de que la iglesia en un momento dado puede recurrir a la excomunión si, por ejemplo, el pecado de una persona trasciende a lo secreto, es algo público, notorio, y trae descrédito a la comunidad. Imagínense un ladrón que ha robado, que está robando y que seguirá robando, y tener la congregación como miembro o incluso ocupando un cargo, buscado por la justicia y allí ocupando un cargo en la iglesia. ¿Se imagina? Te voy a poner un ejemplo, se me acaba de ocurrir, de alguien que está en pecado y no meramente un pecado pasado, sino que está en el presente haciendo un pecado y en la iglesia, bueno, se le tiene allí como si no pasara nada y evidentemente siendo de mal testimonio. En un caso de esto hay que primero corregir a la persona, pero si no quiere corregirse por todas las vías que hemos visto, pues entonces, hermano, si tú vas a seguir robando y tú piensas seguir siendo un ladrón o lo que sea, estamos poniendo por ejemplo, pues tienes que abandonar la comunidad porque no podemos tener en la comunidad una persona que públicamente, notoriamente, está quebrantando la ley de Dios, que dice no robarás, y la ley de los hombres, que también dice que no hay que robar. Por tanto, no olvidemos que la iglesia es un lugar santo de personas que se congregan en el nombre de Dios y por tanto hay que mantener la iglesia lo más pura posible, siempre dentro de todo lo que hemos dicho. Mateo 18:20. Donde están congregados dos o tres en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la iglesia está el Señor. Por tanto, si alguien deliberadamente, públicamente, hace pecado, comete pecado y no atiende a razones, no escucha eh, por los diversos caminos que hemos hablado, primero discretos, después medio público, con dos o tres testigos, y por último con las autoridades, no quiere hacer lo que es correcto, pues lógicamente en ese caso, pues la presencia de Dios no admite ciertos pecados graves que desacreditan al pueblo de Dios como conjunto. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la corrección restauradora. La corrección cristiana hemos dicho que comienza en privado, no en público, puesto que el objetivo no es tener razón o demostrar que tenemos razón o que el otro está equivocado, es ganar al hermano. La gracia no elimina la verdad, ni la verdad anula la gracia. La iglesia corrige con humildad, con oración y obediencia a la palabra. Y cuando Cristo gobierna la corrección, hay esperanza de ganar, de restaurar, de recuperar al perdido. Que Dios nos ayude a entender la corrección bíblica como una corrección responsable. Que el Señor nos bendiga. Amén.
Oremos. Señor, te suplico que nos ayudes a entender lo que tu palabra enseña sobre el pecado y el modo de tratar con el pecado propio y el pecado ajeno. Que nos ayudes a entender que el que nos ofende no necesariamente tiene que ser considerado como un enemigo, sino como un descarriado, que hacer volver a la senda, que hacer volver al rebaño como alguien a quien ganar. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a entender de todo lo que hemos dicho, lo que es la conducta general, lo que es la conducta excepcional, lo que es el modo de obrar que tú quieres de nosotros y la forma de proceder que quieres de nosotros. Ayúdanos a entender todo esto. Que busquemos la paz y que mientras dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Ayúdanos, Señor. Gracias porque sigues cuidando de tu pueblo, sigues cuidando de los enfermos, de los afligidos, de los necesitados. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. Por Jesucristo y por su obra en la cruz te pedimos todo esto, oh Padre. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.